Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Por ahí se escucha a varias personas tosiendo, se ve que hay un par de enfermos acá. Una de ellas es mi esposa, que, bueno, a pesar de todo quiso venir hoy y también es una mañana especial porque, bueno, también, además de que están mis suegros, ¿no? Ari se mata de risa porque me carga con ellos, pero sí es una mañana especial por lo que el Señor vino hablando al corazón, por esta serie también que estamos estudiando. Ya sería el tercer mensaje, ¿no? Estamos viendo la serie de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Ya vimos la primera y segunda y hoy nos toca la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Así que ya entrando un poco al mensaje de esta mañana, quiera Dios que podamos todos entender el mensaje del Señor en su palabra y quiera Dios que pueda producir un cambio en nuestra vida. Pensando en esto, quizás yo pensaba, ¿no?, en esta semana y decía, qué difícil pararse adelante a enseñar después de que pasó Daniel Ubel por acá, ¿no? Y es un desafío, pero es un desafío lindo el saber que primero Dios va a hablar al corazón y seguramente algo va a hablar al tuyo, ¿no? Así que, bueno, pasando ya directamente al mensaje de esta mañana, ¿sí? Vamos a ver la iglesia de Pérgamo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Sí? Y titulamos este mensaje o a esta iglesia de Pérgamo como la iglesia incongruente. Hay varias definiciones de la palabra incongruencia, ¿no? Una de ellas es que carece de un sentido lógico entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Esto tiene que ver con la forma en la que se vive, en otras palabras. Eso es incongruencia. Ahora, la iglesia de Pérgamo, evidentemente por lo que vamos a estudiar hoy, estaba viviendo una fe incongruente, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando un poco, pero quizás a modo de introducción vamos a ver por ahí algunas cosas de la iglesia en su contexto histórico. Por ejemplo, ¿qué era Pérgamo? ¿Sí? La iglesia de Pérgamo, bueno, la palabra Pérgamo en realidad significa, en un sentido geográfico, significa ciudadela y fortaleza elevada, ¿sí? Esta ciudad en Pérgamo estaba construida a cierta altura en una montaña. Entonces, geográficamente aplica su significado porque era una fortaleza elevada, estaba construida arriba de una montaña. Ahora, en un sentido también espiritual, la definición o el significado de Pérgamo es matrimonio, es alianza. Eso significa la palabra Pérgamo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, en un sentido espiritual, varias personas, estudiosos, ¿sí?, que interpretan que las iglesias del Apocalipsis vienen a representar diferentes periodos en la historia de la iglesia, hacen alusión de que Pérgamo representa un periodo en el que la iglesia se pone de amistad, se podría decir, o quizás empiezan a trabajar de la mano juntamente con el poder político o con el Estado directamente, ¿no? Entonces hacen esa referencia a esa unión que va a existir entre vamos a decir, el poder político y la iglesia en su conformidad. Ahora, otra cuestión de la iglesia en Pérgamo en su contexto histórico, pasamos a la siguiente. Ahí hay una imagen que va a describir un poco cómo estaba compuesta. Bueno, algo interesante de la iglesia ahí en Pérgamo es que era una ciudad donde estaba centrada o era muy reconocida por la adoración a los diferentes dioses, ¿sí?, que existían en ese momento y que hasta el día de hoy también. Pero bueno, ahí puntualmente podemos ver uno de los lugares que era extremadamente conocido hasta el día de hoy, que es el altar a Zeus, que era el altar más grande conocido en ese momento, ¿sí? Después tenemos también, por ejemplo, el templo de Dionisio, ¿sí? Tenemos también la biblioteca, que esto es un dato importante. En Pérgamo era una ciudad conocida por su estudio, ¿sí? Era una ciudad que sobresalía a la hora de buscar conocimiento, es decir, muchos jóvenes querían ir a esta ciudad ¿para qué? Para poder estudiar y aprender. Ahora, hay un dato interesante, pero hasta un tiempo atrás, en la humanidad se escribían en lo que conocemos nosotros como papiros, ¿no?, en ese momento. Ahora,
Sucede ser que hubo una disputa con el emperador en este momento acá, en esta ciudad, porque deciden no enviar más papiros a esta ciudad. Entonces los de Pérgamo dijeron, bueno, no nos vamos a quedar sin documentar los estudios que venían ellos descubriendo y todo. Entonces dijeron, bueno, vamos a fabricar nuestro propio material. Y ahí ellos diseñaron e inventaron lo que hoy conocemos como los pergaminos. De ahí nace también esta palabra, ¿no? Ahora, esta ciudad tenía una biblioteca enorme, una biblioteca que tenía más de 200.000 manuscritos. Entonces era una ciudad por excelencia, estudiosa, era una ciudad que profundizaban en el conocimiento, ¿sí? Un dato interesante también es que acá se rendía culto al dios de la medicina. Asclepión se llama el dios griego de la medicina. Y en esta ciudad se rendía culto también a este dios. Ahora, con todo esto, tenemos que situarnos en el lugar en medio de donde se encontraba esta iglesia, ¿no? En medio de todo este contexto histórico, de todo este contexto geográfico y político y religioso. Bueno, la iglesia de Pérgamo se encontraba ahí, ¿no? Con todo esto en mente tenemos que pensar un poco que el Señor, cuando le escribe a la comunidad cristiana, ¿sí?, de Pérgamo, la va a reconocer por su fe. Si damos lectura al versículo 12, va a comenzar diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Ahí quizás hay algunas imágenes de lo que había mencionado anteriormente acerca de estos lugares relevantes en Pérgamo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí también hay unas imágenes de la diosa Atenea también. Bueno, el emperador y Asclepio, el dios que también les comentaba, el dios de la medicina. Ahora, pasando a la siguiente imagen, ¿sí? Acá Cristo en el versículo 12 se va a mostrar como el juez que tiene autoridad, ¿sí? Nosotros conocemos ya esta palabra o este versículo cuando habla de que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Nosotros conocemos que la espada aguda es una referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahí Hebreos capítulo 12 habla precisamente de esto, que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Ahora, es esa espada la que tiene autoridad para discernir, ¿sí? Ahora, acá el Señor arranca de una manera muy, muy concreta y directa, ¿no? Diciendo, bueno, la palabra de Dios es la que va a juzgar entre lo bueno y lo que no está bueno. Y ahí el Señor va a dar un mensaje a partir del versículo 13 diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Acá en el versículo 13 pasamos a la siguiente imagen, ¿sí? Acá lo que el Señor va a hacer también es resaltar la fidelidad en un contexto hostil, ¿no? Ahí le va a decir: yo conozco tus obras y dónde moras, porque precisamente le dice dónde está el trono de Satanás. Ahora, yo había mencionado al principio que Pérgamo era una ciudad que rendía mucha adoración a los dioses paganos, ¿no? Uno de ellos, bueno, era Zeus. Ahora imagínate, ellos tenían un templo enorme construido en aquel lugar en el que le dedicaban adoración plena a Zeus, ¿sí? Este podría ser el trono de Satanás que menciona acá el versículo que acabamos de leer. Si bien no está claro a qué hace referencia, pero evidentemente la Biblia dice que era el trono de Satanás. Ahora, podría ser también referido al emperador, ya que en Pérgamo también se debía rendir adoración al emperador. Es decir, era una norma de vida. Es más adelante vamos a ver, o acá mismo lo dice, dice: Pérgamo era el centro del culto del emperador y de la idolatría pagana. También rendían culto a otros dioses de la medicina, como Asclepio, Atenea, Dionisio. Y la iglesia mantenía el nombre de Cristo y no negaba su fe, incluso ante la persecución y el martirio de Antipas, ¿no? Acá va a hacer referencia a uno de los miembros de esta iglesia, que era Antipas. Ahí el versículo 13, si seguimos leyendo, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto, ¿no? Evidentemente acá esta iglesia está siendo renombrada o está siendo de alguna manera exaltada por lo que había logrado, que era mantener su fe en medio de un contexto hostil para todos, ¿no? Para todos los que decían creer en Jesús. Ahora, vos imagínate, acá el Señor pone como ejemplo la vida de una persona que es Antipas. En la Biblia no encontramos otras referencias de este hombre, pero evidentemente fue un mártir de la fe, porque estuvo dispuesto a morir. Algunos estudiosos dicen que Antipas muere producto de que él no quiere venerar la figura del emperador. Entonces inmediatamente lo mandan a matar. ¿Sí? Algunos dicen que murió a todo esto en paréntesis, en el templo de Zeus acostumbraban a tener un toro, ¿sí? Y acostumbraban a meter a las personas para quemarse adentro como una manera de sacrificar y de matar a los que no están de acuerdo a lo que ellos creían, ¿no? Ahora, algunos dicen que ahí muere Antipas, ahí dentro de ese toro que habían creado. Ahora, imagínate, los cristianos de esta iglesia podrían haber dicho, bueno, creemos en Jesús, pero cuando ven el ejemplo de Antipas podrían haber dicho, bueno, no, estos nos van a matar, así que mejor nos dispersemos y sigamos creyendo a nuestra manera, ¿no? Podían haber dicho esto. Sin embargo, ellos aún así deciden permanecer juntos. Y acá la Escritura va a resaltar que ellos se mantienen fiel y que no niegan su fe a pesar de lo que ya había sucedido. Es decir, lo de Antipas ya era pasado. Ellos todavía estaban evidenciando su fe en Jesús. Ellos todavía permanecían juntos, ¿no? Entonces, esto nos habla de algo importante dentro de la vida de esta iglesia. Pero, vamos a la siguiente imagen, dice, y acá es donde nos vamos a detener un poco más. Acá vamos a ver la incongruencia interna, ¿sí? Que es que ellos estaban permitiendo lo que Dios aborrecía. Acá el versículo comienza diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, ese unas pocas cosas contra ti podría ser en un sentido figurado, ¿no? Porque podría ser mucho, de lo cual nosotros podríamos también ir hilando fino en nuestra vida, pero es como que llama la atención, ¿no? Ese unas pocas cosas contra ti. Ahora, el versículo continúa diciendo que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, acá encontramos la enseñanza de dos personas, ¿no? Acá vamos a encontrar a uno que conocemos como Balaam y a otro la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿qué significaba la doctrina de Balaam? Para eso hay que remontarnos un poco al Antiguo Testamento para recordar quién era Balaam, ¿sí? Balaam era un profeta pagano, ¿sí? Este profeta, en un determinado momento, viene el rey Balac y le dice, mira, te ofrezco tanto para que vos maldigas al pueblo de Israel y así ellos no pueden ingresar de este lado, ¿no? Entonces, Balaam, movido, ¿sí? por la codicia y por la plata, él decide hacerlo. Sin embargo, Dios no se lo permite. Ahí esto está en Números capítulo 22, versículo 20, al capítulo 22 al capítulo 25. Entonces, Dios no se lo permite, ¿no? Incluso, recuerdan ustedes la historia, hace que la burra hable, ¿no? Entonces, es interesante, pero Balaam podía haberse dado cuenta que era algo que Dios no quería y que no lo debía hacer. Sin embargo, ¿qué hace Balaam? Persiste en esto y ¿qué hace? Va a diseñar un plan, ¿para qué? Para que los israelitas caigan en pecado. ¿Qué es lo que le dice Balaam a este hombre? Le dice, mirá, hace que las mujeres, las moabitas estén por ahí, se lleguen a fornicación a los israelitas y de esa manera ellos pequen, ¿no? ¿Y qué iban a hacer? Las mujeres obviamente los iban a inducir también a su idolatría, ¿sí? A sus creencias que ellos tenían paganas, ¿sí? Y de esta manera es que Balaam hace poner tropiezo en el camino de ¿quién? Del pueblo de Israel. Ahora, si bien
hace referencia a esto, ¿no? Ahí poníamos unas palabras, dice, incentiva a la idolatría y la inmoralidad sexual, engañados con falsas libertades, ¿no? Ahora, esto es muy interesante, porque cuando nosotros quizás bajamos esto al tiempo de hoy, tendríamos que preguntarnos qué sería aquello que representa hoy la doctrina de Balaam para nosotros los creyentes, ¿no? Recordemos, esto nos habla de mezclarse, nos habla de idolatría, nos habla de fornicación. Obviamente Balaam lo hizo por un beneficio propio, pero hoy podría ser el hecho también de adaptar el evangelio de salvación para agradar al mundo. Esto sería como negociar ciertas cosas que se puedan decir y otras que no, ¿sí? Esto muchas veces nosotros lo hemos vivido en la iglesia, quizás no acá en otros lugares, pero sí es el hecho de lo que escuchamos también. Hoy cada vez se habla menos del pecado en las iglesias. A la hora de evangelizar se escucha cada vez menos el pecado. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se está tratando de llegar a las personas afuera bajo un mensaje, ¿qué cosa? Un mensaje liviano, ¿no? Un mensaje que no genere desprecio de alguna manera, ¿no? Y tratamos de empatizar con ellos. Entonces, acá estamos tratando de adaptar lo que en esencia es el Evangelio, ¿para qué? Para poder llegar a las personas, entre comillas. Sin embargo, la Biblia no nos llama a adaptar ningún mensaje a los tiempos de hoy. El mensaje de salvación tiene que ver con el pecado y con la salvación, y no podemos omitir una de estas partes, ¿no? Y debemos a lo que es negro decir negro y a lo que es blanco llamarlo por el color, ¿no? Es blanco. Ahora, no solamente esto en estos tiempos, sino que también tiene que ver con normalizar ciertas prácticas culturales que son contrarias a la palabra de Dios hoy, ¿no? Como la fornicación e ideologías que son anticristianas. El famoso yo vivo mi vida de esta manera, o yo vivo mi fe de esta manera, o el anteponer nuestras ideologías interpretativas de la palabra de Dios según a mi conveniencia, ¿no? Es como que, bueno, yo entiendo esto de la palabra de Dios, o como a mí me enseñaron de esta manera, ¿no? Entonces, esto también es parte de mezclar esto que no es correctamente bíblico con aquello que realmente lo es, hablando de lo santo y lo puro, ¿no? También tiene que ver con buscar influencias políticas, económicas, comprometiendo principios bíblicos que no deben ser negociados, ¿no? Esto tiene que ver con mezclar la fe cristiana con prácticas paganas, con prácticas supersticiosas como la energía, el karma y otras cosas más, ¿no? Y esto lo vamos a ver después con los nicolaitas también. Ahora, ante todo esto, claro, uno dice, hay muchos ejemplos, y si tuviésemos que mencionar muchos de estos ejemplos, por ejemplo, uno sería el confesar a Cristo, pero vivir como el mundo vive, ¿no? Claro, podríamos estar hablando de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo fue, de lo que Cristo hace en nuestra vida, pero quizás estamos viviendo lejos de la manera en que Dios quiere que vivamos esta vida, ¿no? Y un ejemplo puede ser asistir a la iglesia, asistir a la iglesia, cantar, adorar, pero sin embargo mantener un estilo de vida contrario al Evangelio a través de pecados como mentira, fornicación, corrupción o adicciones, ¿no? Esto podría ser también algo que nosotros muchas veces normalizamos ya en nuestra manera de vivir, ¿no? El hecho de quizás de nuestra boca para afuera hablar bien, ¿no? Del Señor, de lo que hace, lo que hizo y todo, pero quizás cuando nadie nos ve en la integridad, ¿no? Ahí es cuando quizás de todo lo que decimos no es todo congruente a lo que vivimos, ¿no? Y por eso esta iglesia es titulada una iglesia incongruente, porque si bien estaban viviendo ellos juntos en comunidad, estaban aprendiendo, estaban siendo fieles, estaban resistiendo la persecución y todo, sin embargo, mantenían a este grupo de personas, ¿no? Que eran los que enseñaban la doctrina de Balaam, una doctrina totalmente hereje, una doctrina que lo único que quería era que los cristianos pecaran y hicieran mal a la fe, ¿no? Ahora, esto también, basándolo como un ejemplo, podría ser el cristianismo light
o permisivo que muchas veces se enseña en las Escrituras. Quizás no de una, en las iglesias, perdón, quizás no de una manera expuesta, ¿no? desde adelante, pero sí en el boca a boca, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con personas que justifican el pecado con frases como, no, bueno, Dios me entiende, ¿no? O con frases como, bueno, todos somos humanos, es decir, todos pecamos, ¿viste? ¿Has conocido a algún hermano que quizás en determinado momento sabías que estaba haciendo las cosas mal y te dice, no, pero Dios me entiende, Dios sabe que es mi pecado, ¿viste? Y es como que adaptás eso a que es mi estilo de vida y bueno, déjame, ¿viste? Déjame porque es mi lucha. Y no se trata de esto, se trata de entender que debemos confrontar y mortificar el pecado en cada uno de nosotros. Ahora, el hermano que te confronta y te dice, che, mirá, esto no está bien, es porque te ama. Y es porque es un mandato bíblico hacerlo, ¿no? Y sin embargo, este cristianismo light muchas veces está en el boca a boca de nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de querer vivir la vida como algo relativo, algo simple, algo permisivo, ¿no? Y no se trata de esto. Ahora, es incongruente esta manera de vivir porque es similar a cómo vivían también los nicolaitas, que buscaban que la iglesia se adaptara a la cultura pagana. Bueno, esto es lo que enseñaba la doctrina de los nicolaitas. Si bien en las Escrituras no vas a encontrar una definición de quiénes eran los nicolaitas, pero se entiende que eran personas que querían adaptar las prácticas cristianas con las prácticas mundanas, con todo lo pagano. Es decir, querían adoptar o mimetizar todo esto, mezclando, ¿no? Es más, cuando se habla de los nicolaitas en la historia, se entiende que la iglesia en el periodo de los 300 años después de Cristo tiene una alianza, ¿no? con el Estado, con el que estaba en ese momento, que era Constantino, que él decide que los cristianos sean oficialmente reconocidos como una religión, ¿no? Ahora, ahí lo que se hizo fue lo que hoy conocemos como un sincretismo religioso, que es adoptar ciertas prácticas paganas, haciéndolas, entre comillas, espirituales o bíblicas, cuando no lo son, ¿no? Ahora, esto también puede suceder en nuestra vida. Cuando, por ejemplo, hablamos de una espiritualidad sin compromiso, ¿no? Todos quizás podemos estar acá cantando, todos quizás podemos estar orando, o incluso en nuestras redes sociales quizás escribiendo frases cristianas y muchas otras cosas más. Pero cuando hay que hacer justicia, cuando hay que mostrar amor, cuando hay que ser misericordioso con el hermano, muchas veces no estamos a la orden, ¿no? O muchas veces no queremos evidenciar compromiso, ¿no? Es como que yo estoy, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Y yo te cuento esto también porque para mí ha sido muy fuerte. Te cuento esto como anécdota. El año pasado, no, este año fue. Este año el Señor me permitió vivir una experiencia que, claro, uno nunca desea ver, ¿no? Que es ver a un hermano haciendo algo indebido, ¿no? No voy a decir el nombre porque son chusmas, pero bueno, haciendo algo indebido, ¿no? Y claro, yo dentro de mí decía, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sé que lo que está haciendo está mal. Y por otro lado decía, pero no quiero tener problemas, ¿viste? Como que, y no sé, no me gustaría ir y decírselo. Claro, entonces llega mi esposa y charlando con ella, mi esposa toda espiritual me dice, no, tenés que ir y hablar, ¿viste? Y yo dentro de mí decía, no, pero ¿sabés qué? Lo que puedo hacer es hablar con su líder de ministerio y que su líder lo maneje, ¿no? Es como que, toma, te paso la pelotita, hacete cargo, ¿viste? Y yo me lavo las manos y chao, ¿viste? Y no. Ahí mi esposa agarró, empezó con la Biblia, ¿viste? A mencionar pasajes y bueno, entender que Dios me había permitido ver estas cosas y yo tenía que ir y confrontar y hablar. Entonces, buscando también consejo por otra persona, lo hicimos de esa manera y fue Dios obrando en la vida también de esta persona, ¿no? Ahora, claro, yo en mi mente decía, no, pero no me quiero meter tanto en esta situación, ¿no? Porque es generar quizás una molestia con el hermano, es generar quizás una confrontación, quizás yo prefiero mantenerme al margen y no. Dios te llama a ser vos el que dé ese paso. Si vos estás viendo que alguien no está viviendo de la manera que debe hacerlo, tenemos que ir y hablarlo, ¿no? Pero a veces nos sujetamos con esto de que, no, bueno, pero es entendible, o no, quizás
no es el momento, o bueno, yo también fui así, yo lo entiendo, y no, ¿viste? Es como que si se está haciendo las cosas mal, hay que ir y hablarlo. O sea, Juan podía haber dicho, ¿no? No, la iglesia de Pérgamo, una iglesia fiel, bárbaro, está todo bien, excelente. Pero no, él se quedó con, bueno, pero, ¿sí? Hay cosas y están reteniendo ahí doctrinas que no tienen que estar. Lo están haciendo. Sin embargo, fue y habló aún de esas cosas. Ahora, para nosotros esto tiene que ser cuestiones más sutiles, ¿no? En las que quizás podemos estar también tropezando. Ahora, otro de los ejemplos que anotaba también acá es el hecho de poder predicar acerca de la prosperidad sin el amor o sin la cruz de Cristo, ¿no? Esto es algo ya muy común en lo que es la iglesia hoy afuera. Cuando se habla cuando se habla mucho acerca de nuestro éxito independiente, acerca del bienestar económico, cuando se habla mucho acerca de esto de la superación personal, ¿no? Y por un lado, no es que esté mal, pero si no hay arrepentimiento y si no hay santidad en lo que hacemos y en la manera en cómo lo logramos, no está bien tampoco, ¿no? Entonces es incongruente porque el evangelio verdadero incluye que debemos hablar lo que decíamos recién, del amor, pero también del pecado. Y a las personas las tenemos que llegar de esa manera. No las podemos justificar por cómo son o por su pasado o por cosas que vivió antes, ¿sí? Las tenemos que decir tal como dice las Escrituras. Al pecado lo debemos tratar como pecado. Y otro de los ejemplos que ponía acá es, por ejemplo, participar de cultos o tradiciones contrarias al Evangelio, ¿no? El famoso sincretismo. ¿Te ha pasado alguna vez de escuchar hermanos hablando acerca, no sé, del horóscopo chino? O, no sé, hermanos hablando del karma, el famoso karma. No, ha pasado, en algún momento a alguien como que se le escapa, ¿viste? Y esto obviamente no es correcto. No podemos vivir dependiendo de lo que diga el horóscopo o lo que dice, no sé, el famoso karma. O sea, esto no es bíblico y no tiene que estar ni siquiera en nuestra mente como una opción o como una posibilidad. O sea, los cristianos no vivimos en base a un horóscopo, no vivimos en base al famoso karma, si va a venir o no va a venir, ¿sí? Entonces, vivimos en lo que la palabra de Dios dice y recordá el versículo, esta es la espada de doble filo, ¿no? Ahora, también tiene que ver con situaciones en las que nos vemos cada vez más frecuentes con el compartir del uno al otro. Muchas veces en la consejería, hoy se entiende más como un tiempo de, no sé, de experiencia personal, ¿no? El vení, sentate y te voy a charlar de todo lo que a mí me sucedió. O qué estás pasando, qué estás viviendo vos. Bueno, a mí me pasó esto y yo lo viví de esta manera. ¿Sabés que muchas iglesias hoy están cayendo en este error, que es tratar el pecado en base a la experiencia personal de cada uno? Y no podemos llegar a un encuentro diciendo, che, a mí me pasó esto, o ¿sabés qué podrías hacer? Esto. Tiene que estar la Biblia a la hora de sentarte a hablar con un hermano. No le podés decir tu apreciación simplemente. Contale tu experiencia, contale cómo viviste, pero dale la palabra de Dios, porque eso es lo que él necesita. Él necesita memorizar la palabra de Dios. Él no necesita saber qué es lo que vos hiciste cuando se te murió el perrito, no sé, por mencionar nada más. Él no necesita saber eso. Él necesita saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y en ese sentido, así es como vamos a crecer, con la palabra de Dios. Ahora, también tiene que ver con comunidades que toleran el pecado sin disciplina. ¿Viste? El famoso no podemos disciplinar a tanta gente por temor a que se vayan de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se corrige el pecado? O lo pongamos de otra manera, en casa, ¿de qué manera se corrige la indisciplina? ¿De qué manera? Con disciplina, ¿no? ¿De qué manera se tiene que corregir la desobediencia? Con disciplina. Ahora, ¿el padre que corrija al hijo lo corrige por ser malo? No, lo corrige porque es una muestra de amor y porque lo tiene que hacer de esa manera, ¿no? Es más, la Biblia llama que lo debemos hacer. ¿Y sabés qué es lo interesante de todo esto? Es que no dice que las autoridades deban simplemente corregir.
dentro de una iglesia. Dice que cada miembro lo tiene que hacer. Gálatas dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Confrontarlo, ¿no? ¿Pero para qué? Para restauración, no para otra cosa, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para alejarlo, sino para que él vuelva a Cristo y de esa manera crecer junto a Él, ¿no? Ahora, de esto nadie se puede desligar, ¿no? Que me pasó a mí en su momento de quizás querer pasarle la pelotita a otra persona y que otro líder lo maneje y se haga cargo. Sin embargo, todos estamos llamados a vivir de esta manera. Y es incongruente porque, como decía, Cristo llama a la santidad y a cuidar el cuerpo de Cristo. Sé que hay muchas personas que están con el estudio bíblico o con el instituto y estaban preguntando mucho acerca de qué es la disciplina, ¿no? A muchas personas nos dejaron ahí escribiendo durante varios días, pero te das cuenta que la disciplina es algo tan esencial en nosotros que cualquier creyente tuvo que haber vivido una experiencia de disciplina en su caminar cristiano. Está bien, quizás no el famoso disciplina de pararte acá adelante y decir, mirá, este pecó de esta manera, no, pero sí el hecho de ser disciplinado por el Señor, de ser confrontado, de ser restaurado en diferentes áreas de nuestra vida en las que nosotros sabemos que hacemos mal, ¿no? Ahora, esto solo por mencionar, pero seguramente hay muchas otras cuestiones más en las que quizás sutilmente estamos soportando o estamos permitiendo que estén como parte de nuestro contexto o de nuestro sitio de vida, ¿no? Y yo no sé puntualmente cuáles son esas cosas en las que quizás vos estés permitiendo hoy, pero muchas de estas cosas comienzan con algo sutil y pequeño, ¿no? Como una idea media chistosa o media insignificante, pero después termina generando un caos enorme en nuestra vida. Porque ahí es cuando no tenemos principios, ahí es cuando no formamos convicciones, y ahí es cuando en la primer tormenta todo es sacudido, ¿sí? Yo pensaba, en el 2021 estaba viendo yo un caso ahí en el internet. En Estados Unidos una familia se compró una casa de aproximadamente $50,000, una casa hermosa, ¿no? Y claro, la gente cuando fue a ver la casa, era una casa tan linda que no lo dudaron y la compraron y pagaron todo inmediatamente. Sin embargo, a los 2 meses empezaron a ver que diferentes puertas, paredes y demás empezaron a agrietarse y empezaron a verse algunas fallas. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron al especialista. El especialista fue, miró, observó, vio todo y concluyó que esa casa estaba infectada por termitas. ¿Conocen las termitas? Sí, ¿no? Estos bichitos que comen madera, ¿no? Ahora, el especialista dijo que estas termitas estaban viviendo por más de 20 años ya en esa casa y que lo que habían producido era que las bases de madera de esta casa ya estén huecas por dentro. O sea, en otras palabras, lo que diagnosticó es que la casa estaba a punto de caerse y derrumbarse. Entonces, lo que le sugirió es irse de la casa y tirarla y reconstruirla de nuevo, ¿no? Ahora, esto también pasa en la iglesia, ¿no? Quizás nosotros no vemos a estas termitas o por ahí las vemos como algo insignificante, ¿no? Pero también esto pasa con la incongruencia y la falsa enseñanza, porque en una iglesia o en un creyente puede parecer que la vida está bien o que lo que vos estás haciendo está bien, pero ¿sí? Si toleramos el error en esas pequeñeces, el daño interno crece en silencio, porque quizás vos no se lo estás comentando a alguien o quizás simplemente lo tenés ahí en tu mente, pero el daño está creciendo y silenciosamente cada vez va siendo más grande, ¿sí? Al punto de que todo depende de un hilo para derrumbarse, ¿sí? Ahora, el peligro de las termitas no es lo que se ve, sino lo que destruye en lo secreto. Así también opera la falsa doctrina, ¿sí? Y la incongruencia en la manera que nosotros vivimos. Ahora, siguiendo con el mensaje, ¿sí? El pasaje va a continuar diciendo, el versículo
versículo 16, va a hacer un llamado al arrepentimiento. Y ahí lo vamos a ver. Habla de, pasamos a la siguiente. Acá teníamos la tabla comparativa de Balán y los Nicolaitas. La siguiente, esto como preguntas también en nosotros, ¿no? De qué áreas por ahí estamos viviendo de una manera incongruente. Pasamos a la siguiente. El llamado es urgente y el llamado es a un arrepentimiento radical. ¿Esto qué significa? ¿No? Muchas veces nosotros hemos ya escuchado qué significa esta palabra arrepentimiento, pero no la asociamos con lo que realmente es, ¿no? Arrepentimiento es un giro completamente, ¿sí? De 90 grados, es decir, mirar de lo que antes lo veías de un lado, es mirar del otro lado ahora, ¿no? Y habla de un arrepentimiento radical. Muchas veces nosotros los cristianos entendemos las cosas mal, ¿sí? Pero lo que hacemos es simplemente tomar conciencia, reflexionar en nuestra mente y nada más, ¿no? Y no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio de sentido en lo que venimos haciendo, ¿no? Y esto seguramente te ha pasado a vos, a mí me pasa todo el tiempo, de saber que algo estoy haciendo mal y quizás, bueno, ser consciente de que es verdad, estoy haciendo mal, no debo seguir por este camino. Pero tampoco haces lo contrario. Es como que no terminás de darle vuelta a eso que realmente debes hacer o empezar a hacer. Bueno, el llamado, acá el versículo 16, vamos a dar lectura, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El llamado es arrepentirse. El llamado de estos a estos cristianos era a que saquen de en medio a estas personas. No podían seguir tolerando a estas personas ahí con ellos, porque tenían que cambiar en su manera ahora de pensar, de vivir y de actuar, ¿no? Y este es el llamado que también Dios nos hace a cada uno de nosotros. Está bien, vos entendiste qué áreas de tu vida necesitas ser más coherente entre lo que decís y lo que haces, ¿sí? Y si lo entendiste, necesitas primero arrepentirte, ¿sí? Y cambiar esa manera, pero cambiar de una manera radical, no a medias tintas como que, bueno, voy a ir intentando progresivamente. No, si vos sabés que estás haciendo mal en frecuentar esos lugares que te hacen mal, no vayas más a esos lugares, porque no podés decir, no, voy a ir para resistir, ¿no? Obviamente, si te hace mal, vas a ir y vas a caer y vas a pecar, ¿no? Entonces, si vos sabés que hay lugares, si vos sabés que hay personas que te hacen mal, no te juntes con esas personas. Si vos sabés que hay cosas que escuchás en la música o cosas que ves en la tele o en el celular o en las redes, bueno, no las escuches, no las veas, no sigas esas páginas, no veas todo esto, porque si sabés que te hace mal y te lleva a pecado, no es la idea que lo veas ahora con otros ojos, porque no lo vas a poder hacer, tenés que dejar de verlo. Porque si vos mismo te pones tropiezo, obviamente vas a caer. Y no estamos cumpliendo lo que acá el Señor llama, que es al arrepentimiento, pero al cambiar radicalmente, ¿no? Ahora, el arrepentimiento es el único camino para restaurar la coherencia entre la confesión y la vida de cada creyente. El arrepentimiento es el camino y tenemos que cada uno de nosotros hacer uso de esto, del arrepentimiento. Y gracias a Dios que tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Ahora, el versículo 17 continúa en la siguiente diapositiva, ¿sí? Acá vemos la promesa para los vencedores. Acá el versículo dice, el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, al principio hace mención de esto del que venciere, ¿no? Bueno, nosotros, en la Biblia se entiende que nosotros somos llamados a resistir a las pruebas, las tentaciones, ¿no? Pero también somos llamados a vencer, no con nuestras fuerzas, con las fuerzas de Cristo, ¿no? Porque Él es el que nos da la victoria. Pero a veces nos quedamos con esto de que no, yo simplemente resisto. Bueno, y es como que una acción
de me quedo acá en donde estoy. Y no, somos llamados a avanzar, somos llamados a ir y pelear, como dice el apóstol Pablo también, he peleado la buena batalla, ¿no? Ahora, acá dice que el que venciere, le daré de comer el maná escondido. Acá hay estas dos figuras, ¿no? Uno del maná y la piedrecita blanca. Bueno, cuando habla del maná, nosotros sabemos que el maná era un alimento que descendía del cielo, ¿sí? Y alimentaba con eso el Señor, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Lo hizo durante 40 años alimentando de esta manera al pueblo, ¿no? Ahora, cuando el Señor viene a la tierra, Él hace alusión de que Él es el maná también. Hace alusión de que Él es el pan de vida, ¿sí? Y ese pan oculto probablemente esté haciendo referencia a la ascensión de Cristo, que Él ya no está hoy acá en medio de nosotros de una manera presencial, física, ¿sí? Sino más bien de otra manera, pero estaría haciendo referencia a este maná, siendo Él el maná nuestro alimento de vida, ¿no? Ahora, también ahí decía algo. Maná escondido representa a Cristo como alimento espiritual oculto o nuestra provisión para el alma. Cuando habla de piedrecita blanca es un símbolo de pureza, aceptación y una nueva identidad en el mundo antiguo. La piedrecita blanca era un pase de entrada o señal de absolución. Bueno, esto era muy común para los griegos en ese momento porque cuando había un juicio, ¿sí?, a los condenados se le otorgaba una piedra negra que representaba su condena, pero a los que eran absueltos de todo cargo se le entregaba una piedra blanca que representaba para ellos esto, la absolución, ¿no? Ahora, para nosotros es también esta misma figura, ¿no? Ahora, ¿qué más? Continuamos ahí con el pasaje, vamos a la siguiente placa y ya estamos terminando con esto, pero quizás para preguntarnos, ¿no? La iglesia de Pérgamo es un llamado vigente a examinar nuestra vida espiritual y una vida de comunidad, ¿no?, para cada uno de nosotros los creyentes, entre la manera en la que vivimos y la manera en la que hablamos, ¿sí? Ahora, la fidelidad visible sin pureza interior ni arrepentimiento sincero puede llegar a ser una trampa peligrosa, porque quizás vos estás acá, quizás vos podés venir todos los días, todos los años, todas las fiestas, vos estás acá. Y claro, uno aparentemente lo ve y uno ve esa fidelidad. Pero si no hay arrepentimiento constante en cuanto a pecados, en cuanto a formas de vida que están lejanas a la palabra de Dios, es un peligro, porque es como mantener al enemigo dentro, ¿no?, sabiendo que hay ciertas cuestiones que no están del todo claras y es como seguir permitiéndolas en nuestra vida, ¿no? Ahora, esto, como decía recién, es un llamado a la decisión, a vivir una vida coherente entre lo que vivimos, entre lo que decimos o lo que hacemos, o vivir una vida como estaba viviendo esta iglesia, ¿no?, que estaban tolerando pecados y formas de vida incorrectas, ¿no? Ahora, no sabemos cómo terminó la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, porque no se describe más acerca de cómo terminó, pero sí sabemos qué vamos a hacer nosotros, o por lo menos todos tenemos la oportunidad hoy de decidir, ¿no? Seguramente hay áreas de tu vida en las que hay algo de incongruencia, seguramente. Dios quiera que esta mañana podamos reflexionar, pero no solo reflexionar o no solo ser conscientes, sino también de poder generar un cambio, pero permitir que el Señor pueda ser el que obre en medio de estas situaciones, como hijos de Dios y también como iglesia, a no permitir que esas termitas estén ahí por años, sabiendo que después va a llegar un momento en el que todo lo que estaba antes construido se va a venir abajo, ¿sí? Vamos a tomarnos ahí un minuto para cerrar nuestros ojos, ahí en el silencio de nuestro corazón. Padre, te damos tantas gracias, porque a pesar de lo que somos, Señor, tú sigues tratando con cada uno y, Señor, al ver ejemplo de esta iglesia ahí en Pérgamo, nos identifica la realidad en la que muchas veces nosotros vivimos, Señor. Quizás por un lado estamos acá, pero a veces nuestro corazón está en cualquier otro lugar.
o viviendo cualquier otra realidad que no es lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a tener coherencia y una fe real, Señor, entre lo que decimos creer y lo cual vivimos y disfrutamos a diario, Señor. Señor, ayúdanos a vivir también como familia, como cuerpo, entendiendo que nos debemos ayudar e ir por este camino, Señor, del arrepentimiento diario, de la confesión, de encontrar, Señor, la confrontación como un recurso para el cual poder crecer y trabajar juntos como hermanos, Padre. Te agradecemos a ti por haber hablado el corazón. Y porque nos vas a dar las fuerzas para seguir, Señor. En Cristo Jesús. Amén.